En este video vamos a ver y vamos a comprender la gran gama de tonalidades y de espesores que vamos a poder encontrar nosotros a la hora de dibujar en los lápices, ¿ok? En este sentido, bueno, yo aquí tengo varios materiales que nos van a servir. Ahorita vamos a retomar estos para poderlos observar y ver la comparación que tenemos. Pero, pues bueno, aquí ya tenemos una hoja y tenemos aquí una caja de lápices donde tienen todo el espectro que existe, que va desde el 9H hasta el 9B. Entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar con los H, ¿ok? El H viene del inglés hard, que es duro, y el B viene de black, que es negro, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver y analizar que mientras más elevado sea el número, pues más duro va a ser. En este caso, los H, el 9H es el lápiz más duro. Es decir, si nosotros empezamos a hacer... Aquí, por ejemplo, difícilmente lo van a alcanzar a ver. El 9H, si se fijan, es muy rígido y a la hora de nosotros querer dibujar, incluso podemos a veces hasta rayar o romper, perdón, a rayar hasta romper el papel, ¿no? Entonces es casi imperceptible un 9H porque es una rigidez bastante fuerte. Si nos vamos así con cada uno, nos vamos a dar cuenta pues que van disminuyendo, pero aún así, pues bueno, es muy complicado manejar estos lápices. ¿Para qué se utilizan, por ejemplo, los H? Pues precisamente para los trazos, porque como son casi imperceptibles, pues sirve solamente como para dar un bosquejo y ya después se utilizan los Bs para darle un poco más de impacto al dibujo, ¿no? Aquí tenemos un 7H y veamos cómo va cambiando un poco la intensidad y nos va permitiendo jugar un poco más con el lápiz y con la textura que este va provocando. Después tenemos un 6H y entonces, pues bueno, también es importante tomar en cuenta que depende mucho la marca también, que obviamente no va a ser lo mismo un 6H de una marca a la otra, probablemente varía un poco, pero bueno, la intención es que ustedes conozcan la diferencia y que puedan explorar cada uno de estos elementos que tienen características de los lápices, ¿ok? Así nos vamos a ir con cada uno. Si se fijan, ya cada vez va adquiriendo muchísimo mayor fuerza el lápiz y ya se va siendo mucho más perceptible a la vista. Entonces, en este sentido, pues bueno, viene desde el 9H hasta llegar, bueno, ahorita ya vamos en el 2H. Y nos va a permitir, pues bueno, darle obviamente muchísimo mayor intensidad a nuestro dibujo hasta llegar, después del H, pues tenemos el H. Este H, pues bueno, ya viene siendo un poco más neutro, pero aquí hay algo bien interesante. Tenemos como números neutro, por así decirlo, como valores neutro, tenemos el F y el HB. El F difícilmente lo vamos a encontrar en todas las marcas. Cuando lo encontremos, el HB y el F son básicamente el punto medio de todo el espectro que tenemos de dureza de los lápices. Sin embargo, aunque es un término medio, el F está más cargado a los H, es decir, está ligeramente más cargado a la rigidez, a los duros, y el HB está ligeramente más cargado a los Bs, que son a los más negros, a los más intensos, ¿ok? Entonces, principalmente los H los utilizamos para hacer trazos generales, ¿cómo se llama? En nuestros dibujos, como trazos previos, que nos van a servir para guiarnos. Si se fijan, va a ser casi imperceptible la diferencia entre el HB y el F. Básicamente lo mismo, difícilmente podemos lograr la diferencia, pero bueno, es importante tener el dato y saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Y ya cuando empezamos a trabajar con los Bs, nos vamos a dar cuenta que los Bs son muchísimo más suaves y que son mucho más cremosos, exactamente, y nos van a permitir precisamente darle pues mayor impacto y mayor color y fuerza a nuestros dibujos cuando nosotros los empecemos a tratar. Entonces, en este sentido, si se fijan, la intensidad del lápiz va aumentando y nos va permitiendo pues darle, esto lo utilizamos más para dar sombras, por ejemplo, para jugar un poco con el tema de las sombras, con los ashurados, para jugar con toda esta parte, ¿no? Entonces, como podemos ver, a diferencia, vamos obteniendo diferentes fuerza de lápiz. Los H son muy rígidos, son muy duros precisamente, y estos son tienden más al negro, y obviamente a la hora de utilizarlos pues nos permiten sentirlo muchísimo más cremoso y que fluye muchísimo más el lápiz en el papel, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí sí he podido hacer de manera como más fácil el degradado, mientras que con los H difícilmente lo podía hacer porque son casi como agujas
cuando estamos tratando de dibujar, ¿no? Entonces, así nos vamos con cada uno, y en este caso, pues bueno, aquí ya vamos en el 7B, y vean cómo cada vez me va permitiendo rellenar más, de más negro y más intenso, bueno, en este caso no estoy dibujando, pero pues, bueno, el ejercicio que estoy haciendo, ¿no? Hasta llegar a un 9B, en donde el 9B, pues bueno, ya es casi como carboncillo, en donde, si se fijan, pues bueno, nos permite rellenar o colorear y demás. Entonces, es importante conocer esta gran gama de lápices, la diferencia que hay y, pues, principalmente comprender que, bueno, los términos medios, por así decirlo, son lo que es el F y el HB, que son estos dos. El F tiende más a los H y el HB tiende más a los B. Entonces, cuando nosotros usamos, yo por lo general ya un 9H difícilmente lo usamos, porque incluso les digo, depende del papel, a veces incluso lo puede romper o maltratar el papel, y entonces yo básicamente manejo a partir de los 4H para acá. Para trazos y demás puedo utilizar un 4H. Para definir trazos ya mucho más contundentes, por lo general utilizo o un HB o un 2B. También depende mucho del dibujo y también depende de la intensidad también. Algo que también les quería mostrar es, bueno, esto es cuando ustedes tienen la posibilidad de tener como todo el abanico de posibilidades de los lápices, pero cuando no, evidentemente la marca y que los lápices sean profesionales o semiprofesionales puede hacer la diferencia a la hora de dibujar. Sin embargo, yo también creo que con los materiales que tenemos a la mano podemos lograr algunos efectos. Evidentemente hay cosas con las que no vamos a poder lograr, pero sí podemos trabajar. Por ejemplo, yo con este lápiz es un portaminas y entonces yo, pues bueno, obviamente puedo, si no le cargo tanto, puede dar cierta similitud tal vez a los H. También depende de las minas. Las minas las pueden encontrar con diferentes nomenclaturas de lápices. Pueden comprar minas 2B, HB y demás. Pero si yo incluso con este mismo portaminas yo empiezo a darle muchísimo mayor presión, evidentemente, si se fijan, dependiendo del trazo como yo lo haga, puedo parecer más a los H o puedo parecer un poco más a los B. Si se fijan, esto es más gris y esto es más negro. Entonces también tiene que ver mucho, pero a lo que voy con esto es de que pueden utilizar cualquier lápiz para poder trabajar. Pero es importante que conozcan los resultados que obtendrían con cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, aquí tengo también un portaminas que, bueno, esta mina tengo entendido que creo que es 2B. Entonces, si se fijan, por ejemplo, es un 2B. Y obviamente me permite también pues tener mayor impacto. Esta es una punta muy gruesa, es una punta mucho más gruesa, y entonces obviamente este tipo de lápices me permiten más hacer sketches rápidos, para dar alguna idea de lo que yo quiero transmitir al cliente, ¿no? Y entonces me permite tal vez rellenar, dar algunas texturas, por ejemplo, algunos elementos muy rápidos, por ejemplo, en tema de vegetación, en tema de figura humana, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo aquí, no? Entonces, para hacer sketches muy generales, muy rápidos, me permite precisamente entender y comprender en esencia qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, este tipo de lápices, mientras la punta sea mucho más gruesa, como no podemos llegar a un detalle muy puntual, pues bueno, lo podemos utilizar precisamente como para este tipo de sketches y demás. Otro muy parecido a nada más que este es un grafito completo, este es un portaminas y este es el grafito completo. También nos puede servir para eso. Sin embargo, por ejemplo, esta marca me dice que aquí es un HB, entonces quiero pensar que me tiene que pintar más o menos como esto. Sin embargo, cuando yo trazo, es un poco más duro este lápiz. La ventaja de tener esto, pues es que nos permite, por ejemplo, tal vez jugar un poco con las sombras y con los degradados, ¿no? Y entonces, a partir de eso, bueno, yo ya puedo empezar a trazar o puedo empezar a dibujar. Entonces, es importante que ustedes también exploren los materiales que tienen en casa para que vean qué les puede funcionar. Este también es un grafito, también me marca que es un HB, sin embargo también es muy duro, que es el que yo he estado trabajando, pero bueno, también ya depende de la intensidad. Lo que pueden hacer es, bueno, buscar la manera de manejar el grafito y para poderles dar diferentes intenciones a su dibujo, ¿no? Si yo lo quiero muchísimo más claro, pues bueno, ya depende de la intensidad que yo le dé, ¿sí? Simplemente incluso a la hora de trazar, cómo se escucha, porque es un lápiz muy duro.
Y pues bueno, como les decía, todo se puede hacer y todo se puede lograr. Este es un lápiz pues de papelería, muy económico, ya está muy viejo, es de los que yo creo que usaba en la primaria. Entonces, pues realmente pues es un lápiz no profesional. Sin embargo, pues bueno, también hay que entender, este es muchísimo más rígido, no es tan cremoso como estos, por ejemplo, pero pues bueno, al final también si nosotros sabemos que a partir de la intensidad que le pongamos al lápiz podemos lograr ciertos efectos, entonces por ejemplo aquí vean cómo al final pues también con el mismo, con un lápiz que no es precisamente profesional, puedo lograr pues degradados o texturas o intensidades distintas. Si yo quiero una línea muchísimo más tenue para que me sirva como guía, pues aquí la tengo, y si la quiero para remarcar, pues bueno, también la puedo obtener a partir de este lápiz, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan los diferentes materiales, que vean cuál es la intensidad y para qué se usa cada uno de ellos, y bueno, a partir de eso, si lo tienen, pues aprovecharlo, y si no, pues ver que con los materiales que ustedes tienen pueden realizar cualquier tipo de dibujo o cualquier tipo de actividad. Seguramente no tengan el mismo impacto, pero pues bueno, nos puede funcionar. Y algo muy importante, yo les sugiero que los lápices saquen punta con cúter. ¿Por qué? Porque el sacapuntas nos limita mucho, y entonces con el cúter nosotros podemos manejar la intensidad de la punta, e incluso yo a ya no necesariamente tengo que sacarle punta, yo lo único que puedo hacer es perfilar nada más un poco, agudizar un poco la punta para poder seguir trabajando en caso de que yo quisiera hacer algunas líneas muy delgadas o de un trazo, ¿no? Entonces con el cúter yo puedo controlar un poco más lo que yo quiero hacer con la punta. Vean, por ejemplo, aquí ya cómo lo puedo yo hacer delinear y hacer algo mucho más fino, a que si lo hago con el sacapuntas. De esa manera también cuando yo corto puedo controlar el largo de la punta y qué tanto de madera quiero yo consumir de lápiz. Entonces espero que les sirva esta demostración. Pues bueno, también es muy importante que ustedes vean el impacto y la manera en que se puede plasmar y trabajar cada una de las nomenclaturas de los lápices, pero pues bueno, al final con todo se puede trabajar.